Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del Nuevo Testamento, libro de texto de estudio independiente que ha sido desarrollado por el profesorado de la Universidad Globo. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho a los audios, pues es importante que lea también el libro Estudio del Nuevo Testamento, creado o desarrollado por el profesorado de Global University. Estamos estudiando la unidad número 2, las 13 cartas de Pablo. Hermanos, aunque Pablo dirigió sus epístolas a iglesias e individuos específicos, la verdad que presenta incuestionablemente se aplica a todas las iglesias y se aplica hoy a nosotros. Al enfrentar similares preguntas y situaciones, el Espíritu Santo usa las palabras de Pablo de ánimo e instrucción para guiarnos. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 7 de nuestro libro de estudio, que se titula Las cartas desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En el año 1873 comienza aquí el autor diciéndonos que un abogado llamado Horatio Spafford tenía planeado un viaje a Europa con su familia. Negocios lo retrasaron, pero primero mandó a su esposa y 4 hijas jóvenes. Su barco, la Villa de Douarve, nunca llegó a Inglaterra, pero se hundió en la fría tumba del Océano Atlántico. La esposa de Horatio, Ana, estaba entre los pocos sobrevivientes. Sus 4 hijas, Maggie, Tanetta, Annie y Bessie, se ahogaron. Él recibió la terrible noticia de su esposa con estas 2 palabras: única salva. Cuando Stafford viaja para juntarse con su esposa enlutada, su barco navegó cerca del lugar donde sus hijas se habían ahogado. Allí, en medio de su dolor, el Espíritu de Dios lo consoló. Spafford escribió el poema Estoy bien con mi Dios, al que después se le agregó música. Hoy, creyentes alrededor del mundo cantan este gran himno de la iglesia. Ha traído gran consuelo a millones de corazones tristes. Asimismo, en una prisión, el Espíritu Santo animó a Pablo. Encadenado, él escribió 4 de sus cartas más gloriosas. Los gigantes espirituales de la iglesia, como Juan Bunyan, Dietrich Bonhoeffer y Watchman Nee, también han escrito desde la prisión. Jesús prometió que nunca nos dejaría o desampararía, y es en nuestros momentos más difíciles que sus promesas se hacen más preciosas. Nuestra primera lección, mis hermanos, se va a enfocar en Efesios, la carta a los Efesios, la lección 7.1. Abrimos la lección con una pregunta. ¿Debemos pensar del periodo de Pablo en prisión como un problema o una bendición? ¿Hubiera sido mejor para todos si Pablo estuviese libre? ¿Hubiera crecido la iglesia más rápido si continuase viajando, o fue la voluntad de Dios de que Pablo estuviera en prisión? Son preguntas difíciles de contestar, ¿verdad? Pero sabemos que el tiempo que Pablo pasó en prisión fue una bendición para muchos. Así lo leemos de Hechos 28, 30 y 31. Le dio a Pablo tiempo para escribir las epístolas de prisión, que ya mencionamos eran Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Cada una de las 4 epístolas declara que Pablo la escribió como un prisionero. En Efesios 3.1, Filipenses 1.12 y 13, en Colosenses 4.10 y Filemón 9 y 10. La mayoría de los maestros de la Biblia creen que estuvo encarcelado en Roma del periodo como en el año 60 al 62 después de Cristo. Empezamos a leer acerca del trasfondo de esta carta. Muchos eruditos no creen que la epístola a los Efesios fue escrita específicamente a los creyentes en Éfeso, porque la frase en Éfeso, en capítulo 1, verso 1, no se encuentra en alguno de los más antiguos y principales manuscritos. Algunos creen que esta fue una encíclica originalmente a un público general. El hecho de que Pablo no incluya saludos específicos o información personal como lo hacen sus otras epístolas apoya este punto de vista. Una teoría convincente figura a Tíquico como el mensajero de Pablo, leyendo la carta a todas las iglesias a las que había viajado. Si fue así, Éfeso pudo haber sido la última parada y permanente morada para esta carta, la cual explicaría su nombre. Aún así, otros están convencidos de que esta es la carta desaparecida a la Odisea, mencionada en Colosenses 4.16. Sin importar su destinario original, pocos pueden sustraer el impacto de la epístola en varias iglesias del primer siglo y las muchas iglesias cristianas desde entonces. Aunque Pérgamo era la capital de Asia, Éfeso fue la ciudad más importante de Asia. Estaba ubicada en la costa este del mar Egeo. Éfeso era hogar de un estimado de 200,000 a 330,000 o más personas. Otros piensan que la población de Éfeso se acercaba al 500,000 de personas. Los barcos más grandes del mundo llegaban a Éfeso y las principales carreteras terminaban en la ciudad. Los arqueólogos han descubierto que la calle principal de Éfeso era de 11 metros de ancho, 524 metros de largo y estaba hecha de mármol. Lugares de comercio se alineaban en la calle, la cual terminaba en el mar.
Éfeso también era famosa por su templo a la diosa griega Artemisa. Artemisa, que era llamada Diana por los romanos, era considerada la diosa de la luna y estaba conectada al alumbramiento. Los artesanos locales hacían estatuas a la diosa para ilustrar la idea de fertilidad. Los efesios creían que los hombres se comunicaban con Artemisa por medio de las prostitutas del templo. El templo, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. No existía templo griego más grande, y era 130 metros de largo, 67 metros de ancho, y tenía más de 120 pilares de piedra, que eran de 18 metros de alto. La gente venía a Éfeso de todas partes del Imperio Romano a adorar a Artemisa. Sin embargo, la predicación de Pablo disminuyó la venta de ídolos y condujo a una gran revuelta. Esto está en Hechos 19. Los comerciantes como Demetrio se enojaron cuando la gente comenzó a volverse de Artemisa a Jesús porque reducía su negocio. De hecho, la oposición al evangelio nunca fue tan grande que en Éfeso. La situación que Pablo enfrentó en sus 2 primeros viajes misioneros sin duda lo prepararon para la lucha espiritual en su tercer viaje. La Biblia contiene mucha información que está relacionada con la difusión del cristianismo ahí en Éfeso. Por ejemplo, leemos que Pablo dejó a Priscila y Aquilas para ministrar en Éfeso cerca del final de su segundo viaje misionero. Esto en Hechos 18. Y ahí enseñaron a Apolos, que fue un gran orador judío, también ahí en Hechos 18. En Hechos 20 leemos que Pablo regresó a Éfeso en su tercer viaje misionero y vio su mayor avivamiento allí. Ministró 3 años en Éfeso, más que ninguna otra ciudad. Y también en Hechos 19, y el otro fue el Hechos 20:31, pero leemos que Pablo predicó el evangelio en la sinagoga, en la escuela de Tirano, en hogares y también en los mercados. En Éfeso, 12 discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, esto en Hechos 19 del 1 al 7. La unción de Pablo era tan grande que paños de su cuerpo sanaban a muchos y los demonios salían. Igual, Hechos 19, los convertidos quemaban los libros de magia que valían lo suficiente para pagar 50 salarios para 1000 hombres, Hechos 19:19. Y también aprendemos que un tiempo después que Pablo fue soltado de su primer encarcelamiento en Roma, él vuelve a Éfeso con Timoteo. Y cuando Pablo se fue, Timoteo permaneció y vino a ser el primer pastor o supervisor en la iglesia de Éfeso. Esto lo aprendemos de 1 de Timoteo 1:3. Como el centro de una rueda, Éfeso permaneció en el centro de las iglesias que Pablo fundó. Al este de Éfeso estaban las iglesias de Galacia, de Pisidia, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Al noroeste de Éfeso estaban la iglesia de Filipo, Tesalónica y Berea. Al oeste de Éfeso, cruzando el mar Egeo, estaba Atenas y Corinto. Las iglesias mandaban a Éfeso mensajeros con preguntas y ofrendas para Pablo. Desde Éfeso, Pablo mandó cartas a las iglesias que él fundó. Por lo tanto, Éfeso vino a ser un nuevo centro de la misión de Dios a los gentiles, segunda solo después de Antioquía de Siria. El siguiente tema clave es Éfeso, un centro estratégico para misiones. Éfeso es verdaderamente una de las ciudades más importantes de la Biblia. En Apocalipsis, Juan escribió primeramente a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios es una de sus cartas más gloriosas también. ¿Qué leemos acerca del bosquejo de Efesios, hermanos? De esta carta a los Efesios. El tema de Efesios es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y Pablo recalcó este tema a lo largo de toda la epístola. Podemos dividir el bosquejo en 4 diferentes secciones. La primera de ellas son los saludos, que abarca el capítulo 1, versos 1 al 2. La segunda sección o división del bosquejo se titularía La doctrina poderosa, la redención del creyente, y abarca el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Se puede subdividir esa sección, empezando por la gloria y la grandeza de Jesús, capítulo 1, versos 3 al 14. Luego la oración para que los creyentes disciernan el propósito de Dios, capítulo 1, verso 15 al 23. Los resultados de la redención para los judíos y gentiles, todo el capítulo 2. Luego la revelación de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, capítulo 3, verso 1 al 13. Y la oración para que los creyentes cumplan el propósito de Dios, capítulo 3, verso 14 al 21. La tercera sección, mis hermanos, es la enseñanza práctica, la vida diaria de los creyentes, y este abarca desde el capítulo 4 al 6. Se hacen subdivisiones de la siguiente manera. Capítulo 4, verso 1 al 6, Pablo habla acerca de la unidad. Verso 7 al 16 del mismo capítulo, Pablo habla acerca de la madurez. Capítulo 4, 17 hasta el capítulo 5, 20, Pablo habla acerca de los hijos de la luz. El 5:21 al 5:33 escribe a las esposas y esposos. Capítulo 6, verso 1 al 4, hijos y padres. Capítulo 6, 5 al 9, siervos y amos.
y luego capítulo 6, 10 al 20, la armadura de Dios. La última sección sería nada más la conclusión, capítulo 6, versículo 21 al 24. También se puede hacer un bosquejo de Efesios por medio de las relaciones. El capítulo 1, por ejemplo, nos hablaría de nuestra relación con Dios nuestro Padre. La segunda división sería la relación entre judíos y gentiles, que abarca capítulo 2 al 3. Capítulo 4 al 6 serían nuestras relaciones en la familia de Dios. Y por último, capítulo 6 también, nuestra relación con los espíritus malignos. Leamos ahora el siguiente tema clave, que son explicaciones del bosquejo. Pablo dirige su carta a los santos y fieles. Estos dos términos se aplican a todos los creyentes. Ellos describen nuestro lugar en Cristo y también nuestro carácter. Para esta explicación del bosquejo, el libro va a estar utilizando esa segunda opción de bosquejo que les mencioné, en donde se hace el bosquejo de Efesios por medio de las relaciones. Así que empezamos con la primera, nuestra relación con Dios nuestro Padre, que se basa en Efesios capítulo 1. Considere las bendiciones espirituales, mis hermanos, que Dios nos ha dado en Cristo. Número 1, nos escogió, leemos por ahí, para ser santos y sin mancha, Efesios 1:4. Somos santos porque 1, Jesús murió por nosotros en la cruz, y 2, obedecemos fielmente a la palabra y al Espíritu. Así andamos como es digno, Efesios 4:1. Cuando andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. También Dios planteó adoptarnos como sus hijos a través de Cristo, y eso lo leemos de Efesios 1:5. Dios plantificó de antemano o predestinó que aquellos que creen vendrían a ser sus hijos, disfrutando el estado completo de ser miembros en la familia de Dios. Y esto no significa que algunos son escogidos y designados para ser salvos y otros a ser condenados. Más bien, esto significa que los que aceptan la obra de sustitución de Cristo son escogidos y nombrados para ser adoptados totalmente como los hijos de Dios. De hecho, Dios desea que todos sean salvos. También Él nos redimió a través de la sangre de Cristo. Y esto lo leemos o aprendemos de Efesios 1:7. En la cruz, Dios proveyó una manera para que todos sean salvos. Jesús vertió su sangre para pagar la penalidad del pecado de todos. También Él nos reveló su voluntad. Efesios 1 del 9 al 10. A través del Evangelio entendemos que Dios quiere que nos arrepintamos, recibamos a Cristo y le sigamos a lo largo de la vida. Después, Él quiere vivir eternamente con nosotros. Y por último, Dios nos selló con el Espíritu Santo en Efesios 1 del 13 al 14. Todos los creyentes reciben el Espíritu cuando nacen de nuevo. Él es el pago inicial o el depósito y garantía de cosas buenas a venir. La presencia del Espíritu dentro de nosotros muestra que pertenecemos a Dios. Vuelva a leer estas 5 cosas que Dios ha hecho por nosotros y después tome unos momentos para adorar a Dios. Permita que su corazón se llene de alabanza y su mente sea llena de asombro que Dios nos ama tanto. Y note también, mi hermano, la oración de Pablo en Efesios 1 del 15 al 23, en que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él. Qué oportunidad caminar con Dios y conocerlo cada día mejor. ¿Cómo puede ser que los humanos rechacen esta invitación? La siguiente relación en la que se divide el bosquejo sería la relación entre los judíos y gentiles, y esta abarca capítulo 2 y capítulo 3 de la carta. Y el tema principal de esos capítulos es que en Cristo Dios une a judíos y gentiles en un cuerpo espiritual. Aunque los judíos y gentiles vienen de culturas diferentes, los principios que enseña Pablo en estos capítulos puede ayudar a los creyentes en todo lugar a relacionarse mejor entre sí. En el pasado, los creyentes gentiles estaban muertos en pecado, siguiendo las corrientes del mundo y del diablo. Esto dice Efesios 2 del 1 al 2. Éramos desobedientes y éramos llevados por los deseos de nuestra carne. En este tiempo éramos objeto de la ira de Dios, pero por la misericordia de Dios nosotros hemos sido salvados de nuestra vida de pecado y de su ira. Nótese las 5 frases que describen nuestro pasado del pecado. Nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por lo tanto, Pablo nos insta a recordar el cambio que ha tomado lugar. Ahora, nosotros que estábamos lejos, o sea los gentiles, hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, y Él hizo uno de los gentiles y de los judíos, según Efesios 2:14. Y como Efesios 2:14 encontramos otros versículos que nos demuestran que Dios une a judíos y gentiles en su cuerpo espiritual. Por ejemplo, Efesios 2:15 y 16, el 2:17, 2:18, Efesios 3:6 y Efesios 4 del 3 al 6.
Y tal y como Pablo cierra Efesios 1, mis hermanos, con oración, él también cierra Efesios capítulo 2 y capítulo 3 con una oración para toda la familia. Esta se encuentra en Efesios 3, 14 al 21. La oración de Pablo se relaciona con la Trinidad en el sentido que quiere que nosotros seamos fortalecidos por el Espíritu y ora para que seamos capaces de comprender el amor de Cristo por nosotros en toda su anchura y longitud y altura y profundidad. Él también ora para que nosotros podamos ser llenos con la presencia de Dios. Que Dios responda a esta oración mientras la oramos por otros y por nosotros mismos. Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar por su Espíritu en nosotros. Efesios 3:20. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. Efesios 3:21. La siguiente sección del bosquejo sería nuestra relación en la familia de Dios y abarca Efesios capítulos 4 al 6. Efesios 1 recalca el papel de Dios en nuestra relación con Él, recordándonos que nosotros somos salvos por gracia. Sin embargo, Efesios 4 al 6 recalca nuestra parte en el viaje al cielo, es decir, la gracia trae responsabilidades. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En estos capítulos, así como en Colosenses, Pablo describe lo que significa vivir como digno del llamado de Dios en el contexto de nuestras relaciones con otros. Y encontramos similitudes entre las enseñanzas de aquí de Efesios con las de Colosenses. Por ejemplo, la carta a los Colosenses. En ambas cartas se habla acerca de las relaciones entre todos los creyentes, también la relación entre los esposos, la relación entre los hijos y padres, y los sirvientes y los amos. La última sección del bosquejo sería nuestra relación con los espíritus malignos. Esto en Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Del 10 en adelante, y al cerrar, Pablo discutió nuestra relación con los espíritus malignos de la oscuridad, explicando que los creyentes están en guerra con Satanás y los espíritus malignos. Nuestra protección en esta guerra es la armadura completa de Dios. Si lo usamos, podremos superar los ataques del diablo. Pablo describió 6 piezas de armadura: ceñidos los lomos con la verdad, coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después agregó: orando en todo tiempo con toda oración. La oración y la armadura de Dios son completamente vitales en la guerra espiritual que peleamos día a día. Así cerramos la lección 7.1. Vamos con la lección 7.2, mis hermanos filipenses. En Europa, el evangelio fue predicado primeramente en Filipos, una ciudad nombrada en honor al rey Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. En la provincia de Macedonia, la ciudad estaba aproximadamente a 13 kilómetros al norte de Neápolis, en el mar Egeo. Cuando Pablo visitó Filipos, como en el año 49 al 53 después de Cristo, esta era una ciudad romana con muchos ciudadanos. Pablo navegó de Troas a Filipo después de su visión del llamado del hombre de Macedonia en su segundo viaje misionero, esto en Hechos 16:9. En el camino, el Espíritu dirigió a Pablo y a sus amigos a predicar el evangelio en Filipos. Lo vemos esto en el capítulo 16, verso 10, ahí mismo en el libro de los Hechos. Pero igualmente, hoy necesitamos la guía del Espíritu Santo. El Espíritu conoce a cada persona y Él, mis hermanos, puede guiarnos a lo que está buscando y conocer a Dios. En Filipos, Pablo y sus amigos, que eran Silas, Timoteo y Lucas, primero predicaron a un grupo de mujeres que se reunían a orar cerca del río fuera de la ciudad. Entre ellas estaba Lidia, una mujer de negocios. Ella y su familia se volvieron en una parte importante de la iglesia que Pablo fundó en esa ciudad. Sin embargo, pronto llegaron los problemas. Una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación siguió a Pablo y a Silas por la ciudad, hasta que Pablo se volvió y expulsó el demonio. Cuando los amos de la muchacha supieron que ella ya no les traía ganancia, hicieron que Pablo y a Silas se les azotara y se les mandara a la prisión. Dios envió un terremoto esa noche para liberar a sus siervos desde la prisión. Como resultado, el carcelero de Filipos se volvió un creyente. El próximo día, Pablo apeló a su ciudadanía romana y él y Silas fueron dejados libres. Años después, cuando Pablo nuevamente fue prisionero debido a las acusaciones falsas de los judíos, él escribió su carta a los filipenses. A pesar de las circunstancias, Pablo pudo escribir con gozo sobre las buenas nuevas de Cristo. Este es un ejemplo claro de su testimonio. Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo. Veamos ahora del bosquejo de Filipenses. Este se puede dividir en 7 diferentes secciones principales, empezando por la introducción, del capítulo 1, verso 1 al 11. Ahí en la introducción encontramos los saludos, que en los primeros 2 versículos, y luego
Del versículo 3 al 11 vemos acción de gracias y oración por los creyentes. La segunda sección sería el gozo de Pablo en prisión, capítulo 1, verso 12 al 26. La tercera sección, las pautas de Pablo para los creyentes, capítulo 1, verso 27 hasta el capítulo 2, 18. Ahí se puede subdividir en dos partes: vivir una vida digna del Evangelio, verso 27 al 30, y el capítulo 2, verso 1 al 18, sería seguir el ejemplo de siervo de Cristo. La cuarta sección, los mensajeros de Pablo a la iglesia en Filipos. Esto sería capítulo 2, 19 hasta el 30. Empezamos con Timoteo, leyendo de Timoteo. Este sería el primer subtema, capítulo 2, 19 al 24, y también Epafrodito, capítulo 2, 25 al 30. La quinta sección serían las advertencias de Pablo contra los maestros falsos, y este abarca todo el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 1. Ahí leemos acerca de los judaizantes, los que enfatizan demasiado a Moisés. Esto es capítulo 3, 1 al 16, y el resto de esa porción, capítulo 3, 17 hasta el 4, 1, serían los mundanos, los que enfatizan demasiado la carne. La sexta división sería consejos finales de Pablo, que abarca capítulo 4, verso 2 al 20. Ahí encontramos enseñanzas sobre la unidad, el gozo, apacibilidad y también la paz, capítulo 4, 2 al 9. Y el testimonio y gratitud a los filipenses, capítulo 4, 10 al 20. Para cerrar con la última sección, que sería la conclusión, capítulo 4, 21 al 23. Las explicaciones del bosquejo, mis hermanos, es lo siguiente que vamos a leer. Lo primero que encontramos es el gozo de Pablo en prisión. Filipenses 1, 12 hasta el 26. Pablo se esforzó en tener una buena actitud en todo momento. Recuerde que este apóstol lleno del Espíritu estaba en prisión, en cadenas, cuando él escribió de sus muchas razones para regocijarse. Por ejemplo, los creyentes filipenses eran partícipes con él en el Evangelio y él oraba con gozo por ellos, Filipenses 1, 3 al 11. También él pudo ser testimonio a los guardias, Filipenses 1, 12 y 13. Su audacia en cadenas animó a que los creyentes libres fueran audaces, Filipenses 1, 14. Otros estaban predicando a Cristo fuera con buenos o malos motivos, Filipenses 1, 15 al 18. Los filipenses estaban orando por él, Filipenses 1, 19. Y el gozo de los filipenses estaría completo cuando él viniera a ellos, Filipenses 1, 20 al 26. Pablo, mis hermanos, nos enseña que nosotros siempre podemos encontrar razones para regocijarnos. Las prisiones no eran nada nuevo para Pablo. De hecho, él y Silas fueron encarcelados por primera vez cuando fueron a Filipos. Ahí, azotados y con los pies en el cepo, ellos encontraron razones para cantar alabanzas a Dios. Lo siguiente que encontramos aquí es seguir el ejemplo de siervo de Cristo. Filipenses 2, 1 al 18. Habiendo oído que algunos creyentes estaban riñendo, puede ver usted Filipenses 4 del 2 al 3, Pablo ahí escribió sobre la unidad y la humildad. Cristo nos mostró el camino de la humildad por su propio ejemplo. Y aunque Jesús era igual a Dios, Él se humilló para redimirnos en la cruz. Como resultado, el Padre exaltó a su Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y un día cada rodilla se doblará ante nuestro Señor. La clave a la unidad, por lo tanto, es aprender a tener la actitud humilde de Jesús. Y luego encontramos las advertencias de Pablo en contra de los maestros falsos, en Filipenses capítulo 3, 1 hasta el capítulo 4, 1. Filipenses 3:3 hasta el 3:14 contiene un pasaje muy conocido sobre el trasfondo de Pablo como un fariseo, mostrando que era religioso y celoso de la ley. Pablo resume su pasado para enseñar que ninguno, ni incluso él, debe confiar en la ley. Más bien debemos confiar en Cristo. Pablo consideró toda su educación, sus buenas obras y su pasado religioso como basura. Él no buscó su propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo. Como un corredor en una carrera, se enfoca en la meta delante de él, no se enfoca en su pasado. Pablo después advierte sobre los judaizantes o maestros judíos falsos, llamándolos perros, malos obreros y los enemigos de la cruz de Cristo. Estos maestros falsos decían que la salvación venía guardando partes de la ley, particularmente el rito de la circuncisión. Por consiguiente, Pablo se refirió a ellos como los que mutilan o cortan el cuerpo. Bajo el nuevo pacto confiamos en Cristo para salvarnos, no en prácticas religiosas. Y lo último que leemos son los consejos finales de Pablo en base de Filipenses 4 del 2 al 20. Filipenses 4, un capítulo favorito de la Biblia para muchos creyentes, contiene varias enseñanzas que son bien conocidas. Ahí encontramos esa palabra de Pablo que dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, capítulo 4 verso 4 de Filipenses.
Leemos o encontramos Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con toda acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4 del 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego llegamos a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por último, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con eso cerramos la lección 7.2. Empecemos ahora la lección 7.3, Colosenses. Al igual que Romanos, la epístola a los Colosenses fue dirigida a una iglesia que Pablo no fundó. Él pudo haber sabido sobre la iglesia en Colosas por Epafras, al cual él llamó el consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Recuerda que esta carta fue escrita mientras que Pablo estaba en prisión. Él menciona sus cadenas y también su encarcelamiento en Colosenses 4:3, 4:10 y 4:18. El trasfondo y el propósito es lo primero que leemos de esta carta. La ciudad de Colosas no era tan grande o importante como lo fue Éfeso, tampoco se localizaba al lado del mar. Sin embargo, Colosas estaba cercana al río Lico, en el camino principal entre Roma y el este. Los viajeros de este camino traían muchas enseñanzas falsas que mezclaban ideas judías y gnósticas. La palabra gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos afirmaban tener conocimiento secreto, necesario para la salvación, y enseñanzas que el cuerpo y toda la materia era mala. Llamada la herejía colosense, estas enseñanzas falsas en Colosas también incluían la adoración a los ángeles y las estrictas reglas de negación. Así que Pablo escribió para corregir estos errores e instruir a los colosenses acerca del vivir santo. Mientras que los maestros falsos sacaban la importancia de Jesús, Pablo escribió que Jesús es supremo y suficiente. Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad, y nosotros estamos completos en Él. El versículo clave en Colosenses es la última parte del 1:18, para que en todo, en Jesús, tenga la preeminencia. El bosquejo de Colosenses, mis hermanos, leemos lo siguiente. En sus cartas, Pablo normalmente seguía un modelo de 2 pasos. 1, presentar primero la doctrina, y después, 2, aplicar esa teología a la vida diaria. Es decir, él escribió sobre la base teológica de nuestra salvación en la primera parte de sus epístolas. A Pablo le gustaba entonces en la segunda parte contestar la pregunta, ¿ahora qué? Toda buena enseñanza y predicación aplica teológica y doctrinalmente al diario vivir. De la misma manera, Colosenses puede ser dividido en 2 partes principales. Un bosquejo resumido. La primera parte, la doctrina poderosa, nuestro Salvador Supremo, el capítulo 1 y 2. Y la segunda parte, que sería el capítulo 3 y 4, la enseñanza práctica, pautas para un vivir santo. Pero también podemos hacer más extenso el bosquejo de Colosenses de la siguiente manera: 4 secciones. La primera de ellas es la introducción, abarcando capítulo 1, verso 1 al 14. Ahí encontramos los saludos, encontramos acción de gracias, versículo 3 al 8. Encontramos la oración por los creyentes colosenses, versículo 9 al 14. Todo del capítulo 1. La segunda sección, la doctrina poderosa, nuestro Salvador Supremo, capítulo 1:15 hasta el 2:23. Ahí encontramos la supremacía de Cristo, donde en el capítulo 1, verso 15 al 23, encontramos el trabajo de Pablo para la iglesia, capítulo 1, 24 al 2:7, y encontramos advertencias en contra de los maestros falsos, capítulo 2, 8 al 23. Tercera sección, enseñanza práctica, pautas para un vivir santo, capítulo 3:1 hasta el 4:6. Ahí encontramos el viejo yo y el nuevo yo. Los primeros 17 versículos del capítulo 3, encontramos las reglas para la familia de Dios, 3:18 al 4:1, y encontramos más enseñanzas, 4:2 al 6. Y la última sección pues sería la conclusión, capítulo 4, 7 al 18. Vamos a leer algunas explicaciones del bosquejo, mis hermanos, empezando con la supremacía de Cristo, Colosenses 1:15 al 23. Cristo es supremo, es decir, Él es antes de todo y todos. Él se iguala con Dios el Padre.
Note algunas de las cosas que Pablo nos dice acerca de Cristo. Él es la imagen física y visible del Dios invisible. Él es el primogénito encima de toda la creación. Jesús nunca fue creado, más bien Él creó todo. Por lo tanto, Él está en primer rango. Y Pablo lo describe como el primogénito para poder mostrar que Él es sobre todo lo que Él creó. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas Él las sujeta. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Él es el que nos cambió de ser los enemigos de Dios en ser los hijos de Dios. Lo siguiente que encontramos son las advertencias en contra de los maestros falsos, Colosenses 2:8 al 23. Las enseñanzas falsas en la iglesia de Colosas tenían 5 características. Mire, la primera, las reglas. La iglesia de Colosas enseñaba reglas estrictas sobre la comida, las fiestas religiosas, la circuncisión, que estaban relacionadas estrechamente a la tradición. También estaba la abnegación. No manejes, no gustes, ni aun toques. Estaba también la adoración a los ángeles. Algunos enseñaban que los creyentes deben acercarse a Dios a través de los ángeles en lugar de por medio de Jesús, y ellos creyeron que Dios estaba demasiado lejano de nosotros o era demasiado estricto para acercarse directamente. Estaba también Cristo rebajado. Esta es la razón principal por la que Pablo recalca que Jesús está sobre todo, el tema más prominente de la carta a Colosenses. Y la última regla era el conocimiento secreto. Los maestros falsos eran como los gnósticos, que aseguraban tener el conocimiento secreto necesario para la salvación. Lo otro que leemos es el viejo yo y el nuevo yo, en base de Colosenses 3 del 1 al 17. Pablo muestra que Cristo requiere una nueva manera de vivir. Pablo compara el cristianismo con quitarse la vestidura vieja y ponerse la nueva, diciendo que los creyentes deben deshacerse de las acciones malas que pertenecen a nuestra naturaleza de carne. Remover nuestro viejo yo significa quitar los pecados sexuales, impureza, los malos deseos y la avaricia. Significa deshacerse del enojo, de la ira, de la malicia, de la calumnia y el lenguaje obsceno. Pablo advierte que la ira de Dios vendrá sobre todos los que están vestidos del viejo yo. En contraste, Pablo insiste que los creyentes se pongan la nueva vestidura. Este nuevo yo incluye misericordia, bondad, humildad, benignidad y paciencia. Encima de todo esto debemos agregar el amor, que trae unidad. Cuando nosotros crecemos en estas impresionantes cualidades, aprendemos a perdonarnos unos a otros y reforzar nuestras relaciones. Por último, leemos las reglas para la familia de Dios, Colosenses 3:18 al 4:1. En Colosenses, Pablo da enseñanzas especiales para las relaciones en la familia de Dios. Por ejemplo, hacia las esposas les dice sométanse a sus maridos, Colosenses 3:18. A los esposos les dice amen a sus esposas, 3:19. En el 3:20 habla hacia los hijos, obedezcan a sus padres. 3:21 escribe a los padres, no sean demasiado duros en sus niños. 3:22 al 25 escribe a los siervos, obedezcan a sus amos. Y el 4:1 escribe a los amos, traten de manera justa a sus sirvientes. En todo, Cristo debe ser el centro de nuestro creer y debe dirigir cómo vivimos y cómo actuamos. Cerramos esta lección con una comparación entre la carta de Colosenses y Efesios. Mientras que Efesios recalca la naturaleza y relaciones dentro de la iglesia, Colosenses recalca la supremacía de Cristo. Sin embargo, a pesar de esas diferencias en tema, las epístolas de Colosenses y Efesios son muy similares. De hecho, aunque no son idénticas, algunos la llaman epístolas gemelas del Nuevo Testamento. En conjunto, 3 temas son comunes en Colosenses y también en la carta a los Efesios. Uno de ellos, las 2 enseñanzas sobre la relación entre Cristo y su iglesia. En Efesios, Pablo resalta la iglesia como el cuerpo de Cristo, y en Colosenses recalca que Cristo es la cabeza del cuerpo. El otro tema, las dos cartas describen el viejo yo y el nuevo yo. En Efesios 4:22 y en Colosenses 3:9. Por último, las 2 dan instrucciones para los miembros de la familia de Dios. Efesios 5:22 y Colosenses 3:18. Con eso cerramos la lección 7.3. Vamos ahora a la lección 7.4, mis hermanos, acerca de Filemón. Nuevamente, Pablo escribió esta corta epístola de Filemón mientras que él estaba en prisión, probablemente en Roma. La carta es dirigida a un dueño de esclavos y creyente llamado Filemón, que encontró a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Se cree que Filemón vivió en Colosas, ya que algunos de los mismos individuos se nombran en Colosenses y también en Filemón. Y al parecer, Tíquico, que era obrero, compañero de Pablo, llevó las 2 cartas juntas a Colosas. Junto con Pablo y Filemón, la tercera persona principal en esta epístola es Onésimo, que era un esclavo que huyó de Filemón. Onésimo se convirtió en un creyente cuando él encontró a Pablo, probablemente en Roma.
Esta carta se puede bosquejear con 4 secciones principales, empezando por los saludos, que son el versículo 1 al 3, luego acción de gracias y oración por Filemón, versículo 4 al 7, la petición para que Filemón restaure a Onésimo, versículo 8 al 21, y la conclusión en el versículo 22 al 25. Leamos un poquito la explicación del bosquejo, empezando por los saludos, Filemón, versículo 1 al 3. En los días de Pablo y Filemón no existían edificios de iglesias como los que tenemos hoy en día. En cambio, los creyentes se reunían en los hogares. Si un hogar era demasiado pequeño para todos los creyentes, ellos se juntaban en varios hogares en varias ubicaciones de la ciudad. Una de tales iglesias en Colosas se reunían en la casa de Filemón. Esto lo aprendemos del versículo 2. Lo siguiente que vemos, el versículo 4 al 7, son acción de gracias y oración por Filemón. Pablo agradeció a Dios por Filemón y oró para que Filemón fuese activo en comunión. Tener comunión en la fe es clave para entender nuestras bendiciones en Cristo. Nosotros crecemos y valoramos nuestra fe más cuando estamos en comunión con otros. Versículo 8 al 21 encontramos la petición para que Filemón restaure a Onésimo. Filemón era el amo de Onésimo, un esclavo que había huido. Y de algún modo Onésimo encontró a Pablo en Roma, que pudo haber sido más que mera coincidencia. La ley romana, mis hermanos, permitía a esclavos que habían ofendido a sus amos a huir a uno de los amigos de confianza del amo, buscando protección e intervención. Es posible que Onésimo hubiera causado alguna pérdida financiera a Filemón, sea o no que de hecho haya robado a su amo. La pérdida de su tiempo y presencia podría verse como un robo, resultando en consecuencias serias a un esclavo fugitivo y cualquiera que lo albergara. En vez de enfrentar las consecuencias, Onésimo de hecho pudo haber huido a Pablo con el propósito explícito de buscar su ayuda. Onésimo probablemente sabía que su amo tenía en alta estima a Pablo y estaba siguiendo una nueva religión debido a él. Filemón 19. Él sabía que las palabras de Pablo tendrían influencia con Filemón. Cualquier fuesen las circunstancias de su encuentro con Pablo, Onésimo encontró a alguien que no solo intercedería en su caso, sino que también le presentaría al que podría salvar su alma. Como Filemón, Onésimo recibió a Cristo a través de la predicación de Pablo y demostró ser amable y de ayuda para Pablo. No obstante, Pablo envió a Onésimo de vuelta a su amo. Según la ley romana, ante el retorno del esclavo, Filemón podría castigarlo o incluso podría matarlo. Pero Pablo le pidió a Filemón perdonar a Onésimo y recibirle. Pablo quería que Filemón no aceptara a Onésimo como un esclavo, sino como un hermano, e incluso considerar enviarlo de vuelta a Pablo, según el versículo 16. La última parte de esta lección, mis hermanos, es las lecciones de Filemón. La carta a Filemón nos enseña por lo menos 2 lecciones. Primero, aceptar que el evangelio mejora el carácter de un individuo. El nombre de Onésimo significa útil. Sin embargo, como un esclavo que había huido y se volvió una carga para su amo, Onésimo era inútil a Filemón. Pero Onésimo cambió debido al evangelio. Él era útil a Pablo como un ayudante y sería mejor que un esclavo a Filemón. El amor de Dios nos hace perdonar a otros y tratarlos con amor y respeto. Unos cuantos estudiosos especulan que este Onésimo y el futuro obispo de Éfeso nombrado Onésimo eran la misma persona. Aunque incapaz de ser verificado, esto recalca el asombroso poder del evangelio al cambiar el corazón de una persona. Aceptar el evangelio cambia nuestras vidas y nos hace mejores ciudadanos. La segunda enseñanza o lección, esta epístola muestra cómo el evangelio funciona en la sociedad, dando a los creyentes el amor que necesitan para resolver problemas difíciles. Pablo amaba a sus convertidos lo suficiente para ayudarles a pagar sus deudas. Onésimo amaba a Pablo lo suficiente para volver a su amo. Filemón amaba a Pablo lo suficiente para perdonar a Onésimo. Pablo le pidió a Filemón que recibiera a Onésimo como él recibiría al apóstol mismo. En Cristo, apóstoles, amos y obreros son hermanos y hermanas que se aman unos a otros lo suficiente para perdonar y hacer lo que es correcto. El evangelio no trae cambios en la sociedad por fuerza o rebelión, sino al cambiar corazones uno a la vez. Enseña a los creyentes a todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, y para amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. A la luz de esto, consideremos el tema de la esclavitud que hemos visto 3 veces en este capítulo, y repase los siguientes versículos. Efesios 6 del 5 al 9, Colosenses 3, 22 hasta el 4.1 y Filemón, versículos 12 al 16. Pablo exhorta a esclavos a permanecer bajo sus amos para evitar que el evangelio sea difamado. Su principio es que todos deben permanecer en la situación que estaban cuando llegaron a ser creyentes. Dice 1 Corintios 7, 17, pero cada uno como el Señor le repartió,
pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Este principio significa que los gentiles no deben buscar ser circuncidados por propósitos religiosos, es decir, ellos deben vivir como gentiles y no tratar de ser judíos. En el hogar, las esposas deben estar sujetas a sus maridos y los niños deben obedecer a sus padres. En la sociedad, los esclavos no deben huir o ser rebeldes. Todos los creyentes deben someterse al gobierno. El evangelio no causa confusión ni disturbio en la sociedad, más bien hace de la sociedad un lugar mejor. Debe notarse, sin embargo, que Pablo no defiende sumisión malsana a gobierno injusto o sumisión que lleva a un compromiso de convicciones bíblicas. Tampoco aborda el tema de esposos abusivos. No obstante, un estilo de vida de sumisión bíblico cumple la voluntad de Dios y asegura que el evangelio no será calumniado. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 7.4. Y también estamos dando fin a todo este capítulo 7, en el cual hemos estado leyendo acerca de las cartas de Pablo desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Dios les bendiga.